Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver lo que son las desigualdades en la unidad 3. Desigualdades, si podemos resolver una igualdad o una ecuación, pues las desigualdades vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Solo que el símbolo va a cambiar y algunas propiedades. De allí el trabajo es el mismo. Entonces vamos a empezar viendo algunas propiedades fundamentales. La primera, y esto básicamente es más que una explicación porque los ejercicios son muy sencillos. En primer lugar, creo que todos conocemos estos símbolos, ¿verdad? Esto de acá, el primero significa menor o igual, el segundo mayor o igual, y este es solo menor y este es solo mayor, ¿verdad? Hay una gran diferencia en que sea menor o igual o menor, porque quiere decir que el menor no incluye el número con el que estoy comparando y el menor o igual sí lo incluye, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. En estos libros, la mayoría hay que enfocarse donde está la conclusión. ¿Verdad? Donde está la conclusión es donde explica o donde está nutritivamente la clase, ¿verdad? Entonces acá lo podemos ver, pero yo les voy a traducir eso a que se reduce, ¿verdad? Básicamente dice que cuando sumemos o restemos un número, la desigualdad se mantiene, ¿verdad? Que quiere decir que no cambia, ¿ya? Entonces nosotros vamos a fijarlos en eso. Si ustedes se fijan acá, es 3 más 7 y aquí es 10 más 7. Muy bien, el número que se le está sumando a ambos lados es el 7, ¿verdad? Esto, básicamente, como es una suma, como son restas, yo las pudiese hacer. 7 más 3 es 10 y 10 más 7 es 17. Entonces, 10 es menor que 17. Entonces, yo aquí lógicamente pondría el símbolo. 10 es menor que 17. ¿Verdad? Yo hago la suma y después aplico. Pero lo que nos dice esta propiedad es que depende del número que se le sume o se le reste, la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, yo voy a comparar el -1 con el 5. Miren, eso es lo que yo voy a comparar. El 4 no, el 4 lo voy a dejar ahí olvidado. Entonces, el -1 es menor que el 5. Vean, pero ¿qué pasa si le sumamos un número? Entonces la desigualdad siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí me va a dar 3 y aquí me va a dar 9. 3 es menor que 9. Vean, la desigualdad se mantiene. Ese es básicamente lo que nos quiere decir esta propiedad, ¿ya? Que si yo sumo o que si yo resto, la desigualdad se va a mantener y por eso aquí está. Miren, si le sumamos, vean, la desigualdad siempre es la misma. Vean, e igual, si le sumamos, pero aquí hay un número diferente o sea, menor que cero, es decir, restar, la desigualdad siempre se va a mantener. Ejemplo, acá qué número es -2. Entonces, -6 y -9 son los que voy a comparar. Pues -6 es mayor que -9. Recordemos que los negativos es al revés, ¿verdad? Por orden en la recta numérica. Entonces, si yo le estoy restando -2 y a -9, la desigualdad no va a cambiar, va a ser la misma. Por ejemplo, aquí mi resultado sería -8 y aquí mi resultado sería -11. Sigue manteniéndose que -8 es mayor que -11. ¿Ve? Eso es lo que nos dice esta propiedad, básicamente. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ir comparando esos números. Ahora bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente es otra propiedad y esta tal vez los puede interesar un poco más, ¿verdad? Y lo que nos dice en esto, y siempre yo me voy a la parte que se lo resumen, que si yo multiplico, vean, por un número mayor que cero, es decir, por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Vean, porque aquí me dice que es menor, ¿qué pasa con la desigualdad? Se mantiene. Pero ¿qué pasa si yo multiplico o divido? Y voy a agregar el dividir porque cuando multiplicamos por una fracción es como dividir. Si cuando multiplico por un negativo, la desigualdad cambia. Vean, cambia. Eso es lo que me está diciendo. Entonces entiendan que cuando yo multiplico o divido por un positivo, se mantiene, pero cuando yo multiplico o divido por un negativo, ahí sí cambia. Y para entender eso vamos a hacer esto siguiente. Y como digo, por ejemplo, alguien puede decir, 8 por 5 es 40 y 11 por 5 es 55. No, 40 es menor que 55. Ok, bien, perfecto, porque son números. Pero lo que nos está diciendo esta propiedad es, por ejemplo, ¿qué número están multiplicando? Es el 5. Entonces yo voy a comparar primero 8 con 11. Yo eso es lo que estoy comparando. 8 es menor que 11. Pero se multiplicó por un 5. No importa, la desigualdad se va a mantener porque el 5 es positivo, ¿ya?
El 5 es positivo, ¿me entienden? Eso es lo que importa. Ahora, si ustedes lo multiplicaban, lógicamente lo van a deducir. Y me voy a pasar al 6 para que veamos eso. Por ejemplo, aquí estoy multiplicando por menos 3, ¿vean? Entonces, yo voy a comparar el 6 con el menos 4. ¿Quién es mayor? Bueno, el 6 es mayor que menos 4. ¿Vean? Eso es cierto. Pero, ojo, como se multiplica por un negativo que es menos 3, vean, el símbolo va a tener que cambiar. ¿Qué quiere decir? Entonces ya no va a ser menor, ya no va a ser mayor, hoy va a ser menor. Vean, el símbolo cambia. Y les digo esto porque sin necesidad de hacer la multiplicación ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ahora, probemos. 6 por menos 3 es menos 18. Vean. Y 4 por menos 3, esto me da positivo, es 12. Ah, ¿qué quiere decir? Menos 18 es menor que 12. Vean. Vean cómo quedó el símbolo. Y cuando habíamos comparado, 6 era mayor que menos 4. Era al revés. Vean, pero como se multiplicó por un negativo, cambió. Eso es básicamente lo que aquí nos están diciendo. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo y es lo que vamos a hacer. Entonces, esas son las dos propiedades como que más fundamentales que pasan en lo que es las desigualdades. Y es lo que nos va a servir para resolver las ecuaciones. ¿Verdad? Entender cuándo va a cambiar el símbolo y cuándo no. ¿Vean? Porque ahorita aquí con números es perfecto, no hay ningún problema porque todo es número. Pero cuando ya se viene la parte algebraica, ahí no van a haber números, ahí van a haber letras. Entonces no vamos a poder saber el resultado final. Bien, entonces esto creo que es como que lo nutritivo de estas dos lecciones. Y vamos al otro, es definir una desigualdad. Entonces, para que entendamos una igualdad, ¿vean? Una igualdad o ecuación, que es lo mismo, ¿vean? Ecuación, que es lo mismo, nosotros sabemos que esto es una igualdad o una ecuación, ¿vean? X igual a 7 o 2x, por ejemplo, más 3 igual a 2, por ejemplo. Esto es una ecuación. Entonces, la desigualdad, la diferencia es que no va a llevar el símbolo igual, sino que va a llevar el menor o igual, ¿vean? Miren, puede ser lo mismo, ¿vean? Pero yo estoy cambiando, ¿ven? El símbolo, miren, y esto ya es una desigualdad, ¿ven? O inecuación, que otros lo conocen así como inecuaciones. Bien, entonces esa es la gran diferencia. Entonces, en una ecuación o una igualdad encontramos cuánto vale x, o sea, el valor de x, ¿ya? Eso es lo que encontramos. En una desigualdad vamos también a encontrar el valor de x, pero el valor de x es un intervalo, ¿ya? Mi respuesta es un intervalo. Aquí, en cambio, mi respuesta va a ser un número en específico, ¿vea? O bien es un 1, o bien es un 2, o bien es un 3. Aquí no, aquí vamos a decir un intervalo, desde menos 1, por ejemplo, hasta 2, o desde menos infinito hasta 2. Entonces es un intervalo, no es una sola respuesta. En cambio, en una igualdad, la ecuación es una sola. Bien, vamos a analizar esto, por ejemplo, vamos a analizar unos ejercicios. En este caso lo que nos piden es que nos dan un problema, una expresión coloquial, o sea, algo que pasa en nuestra vida y nosotros lo tenemos que traducir a una desigualdad o representar como una desigualdad. ¿Ya? Es como que yo dijera, a lo sumo tengo 30 años, un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si X es mi edad es menor o igual a 30. ¿Por qué? Yo a lo sumo, o sea, a lo mucho yo tengo 30 años. ¿O qué quiere decir? Que bien tengo 30, que bien tengo 29, que bien tengo 28 o hasta un año, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo que yo digo, ¿ven? A lo sumo, ¿ya? Y si yo digo, como mínimo tengo 30 años, quiere decir que mi edad es mayor o igual a 30 años, ¿ven? Porque como mínimo, o sea, lo mínimo es 30 de ahí para adelante. Entonces, vamos a hacer uno de estos de acá solo para entender y nos dice que escribamos los enunciados como desigualdades. Entonces siempre va a haber una incógnita, es lo que nos dice. La incógnita es lo que no sabemos y vean la solución es un intervalo, vean, de valores numéricos, acá nos dice. Pero bien, vamos a presentar esto. Sara tarda en llegar a su trabajo a lo sumo 1 hora con 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que ella no se tarda 1 hora con 16, ¿verdad? Ella se tarda 1 hora con 15 minutos. Ella no se tarda 1 hora con 16 porque se está pasando del tiempo que ella se tarda. O sea,
o bien llega en una hora o bien llega en una hora 10, pero pasado no. Entonces, yo voy a decir X es el tiempo que ella tarda. Vean, el tiempo de ella va a ser menor o igual que una hora 15. Yo no puedo poner una hora 15, puedo ponerlo aquí como solo simplemente para entender, pero en resumidas cuentas, una hora son 60 minutos. Yo voy a tener una sola variable, una sola, ¿cómo decirles? Magnitud. Entonces aquí sería el tiempo es en minutos. Entonces en total ella se tarda 75 minutos. ¿Ya? Entonces, quiere decir X es el tiempo que ella se tarda, pero el tiempo que ella se tarda va a ser menor o igual a 75 minutos. ¿Ven? Esta es mi desigualdad. Yo solo la estoy expresando, ¿ya? Porque ella es el tiempo que se va a tardar. 76 minutos no se puede tardar porque ya me lo dice aquí que ella se tarda lo sumo. Entonces, esa parte como cuando digamos como mínimo o a lo mucho o a lo sumo, hay que entender que representan desigualdades, como que menor o como mayor o igual. Bien, entonces esta es la parte de desigualdades. Esto es básicamente solo para tratar de entender los conceptos. Y ahorita viene, bien, ya cuando vamos a resolver una desigualdad. Acá, ya para resolver una desigualdad, básicamente es aplicar las propiedades de igualdades, de ecuaciones con la diferencia que cuando multipliquemos o dividamos por un número negativo, el símbolo va a cambiar. ¿Verdad? Eso es lo que vimos al inicio, como segundo, ¿verdad? Entonces veamos esto. Vamos a resolver una desigualdad. Yo acá me voy a enfocar en esta parte, vean. Yo sé que aquí tenemos, pues, teoría en lenguaje algebraico, por decirlo así, y al final pues les complica un poco entenderlo. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En todo esto lo que nos dice que vamos a encontrar nuestra respuesta como un intervalo, miren, como un intervalo, ¿ya? Así de sencillo. Bien, si yo tengo este ejercicio, lo vamos a poner acá, x más 7 mayor o igual a 10, vean, si fuera una ecuación, x más 7 igual a 10, solo para que entendamos, igual a 10, ¿qué es lo que yo hago acá? ¿Qué es lo que yo hago? Me voy a enfocar en esto. ¿Qué es lo que hago? El 7 lo paso al otro lado y el 7 pasa a restar, ¿vean? Y al final mi respuesta es a 10 le quito 7, me queda 3. Esta es mi respuesta en ecuación. En desigualdad, vean, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. X más 7, vamos a pasar ese 7 al otro lado. X más 7, el más 7 pasa a restar, ¿vean? Solo que el símbolo es mayor o igual. Y aquí, ¿qué decimos? A 10 le quito 7, me quedan 3. Mi respuesta es diferente. Miren, x mayores o iguales que 3. ¿Cuáles son los x mayores o iguales que 3? 4, 5, el 3 incluyéndolo, 4, 5 y sigo. Puede ser 10 y todo, porque todos esos números me cumplen la desigualdad. En cambio, en ecuación solo era el 3. Acá no, es del 3 en adelante. Entonces, ¿cómo vamos a poner esa respuesta? Para eso hay que entender la parte de intervalos. Hay que entender la parte de intervalos. ¿Qué significa? Mayor que 3, quiere decir que de 3 en adelante, 3, 4, 5, aquí vamos a poner 4, 5, 6, y ¿hasta dónde? Hasta más infinito, ¿vean? Entonces, en intervalo yo voy a poner de 3, hasta más infinito. Pongo el primero y el último valor, vean, eso es lo que vamos a poner. Ahora bien, los infinitos, todo esto va a ir encerrado en, vean, corchetes. ¿Vean? Esto, cuando van cerrados, significa que se toman. Cuando van abiertos, así los corchetes, significa que no se toman los valores. ¿Ya? No se toman. ¿Y esto cómo influye? Cuando me dice mayor o igual, quiere decir que se toman. Cuando solo me dice mayor, quiere decir que no se toma. Por ejemplo, aquí me dice mayor o igual que 3, quiere decir que se toman. Entonces quiere decir que los corchetes irían así, miren, según lo que he dicho, irían así. Pero aquí hay un detalle, más infinito jamás se toma, ¿ya? Más infinito y menos infinito jamás se toma. ¿Por qué no se toma? Porque no sabemos cuánto es más infinito. Entonces, eso siempre van a ir abiertos, aunque lleve el mayor o igual, ¿vean? Aunque lleve el mayor o igual, ¿vean? Eso es básicamente lo primordial. Vamos a hacer uno donde sea negativo. Por ejemplo, vamos a hacer donde no lleve el igual. Vamos a hacer el C.
Vean lo siguiente, vamos a hacer el C acá. Y siempre manteniendo esa teoría. Ya hoy solo la desigualdad x menos 2 menor que 11. Ok, como tenemos esto, el 2 que lo vamos a pasar a hacer al otro lado, va a pasar a sumar, vean, más 2. Y me dice que x va a ser menor que 13. Vean, 11 más 2 es 13. Ok, entonces mi respuesta es, vean, del 13 para abajo. Todos los números menores que el 13. Ah, pero al 13 no lo incluye. ¿Cuál es el número antes del 13? ¿Alguien me puede decir el 12? En los naturales es el 12, pero un número antes del 13 puede ser el 12.99, pero no sabemos cuál es el número antes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este vendría, miren, desde menos infinito a llegar al 11, ¿verdad? Al 12 y al número antes del 13. ¿Vean? Entonces, mis límites serían, vean, mis límites serían desde menos infinito, ¿hasta qué número? Hasta el 13. Pero como es menor, ¿qué decimos con el menor o mayor? Vean aquí, ¿ya? Eso lo vamos a poner así. No se toma, ¿qué quiere decir? Que el corchete va a ir así, ¿ves? Abierto, no encerrado porque no lo tomo. Y menos infinito tampoco se toma, ¿vean? Tampoco se toma porque ya lo dijimos. ¿Verdad? Ya lo dijimos que no se toma. Entonces hay que tener en cuenta esa parte de los intervalos. Veré si al final puedo agregar una tabla donde vayan las soluciones de los intervalos, cómo los vamos a representar, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces esto es la parte de desigualdad. Si se fijan es muy sencillo. Lo que cambia es la respuesta. Muchos a esto de respuesta o a esto de intervalo le conocen como conjunto solución. ¿Por qué? Porque la respuesta no es un número, no que es un conjunto de números, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, bueno, esta sería esta otra parte. Y pues por último, creo que vamos a ver uno donde ya se aplica la multiplicación. Vean, ya se aplica la multiplicación. Y este es más fácil. Vean, ahorita solo es para aplicar la multiplicación. ¿Qué es lo que pasa con estos ejercicios? ¿O qué nos dice estos ejercicios? Que cuando yo multiplique por un número o divida por un número, va a cambiar, pero cuando sea negativo. Vamos a hacer el primero. En este caso, 2x menor o igual que 6. Mi objetivo siempre es dejar a x sola, ¿vea? Entonces, ese 2 que lo voy a pasar a hacer al otro lado, a dividir 6 entre 2 es 3, ¿vean? Es 3. Mi respuesta es esta, x menores o iguales que 3, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo dividí entre un número positivo, esto se mantuvo. Voy a analizar este, después vamos a poner el conjunto solución. Menos 3x mayor que menos 33. El 3 que lo mandamos a hacer a dividir. Vean, ¿por qué no he puesto el símbolo? Miren, ¿por qué no he puesto el símbolo? Porque yo estoy dividiendo entre un número negativo, entonces este símbolo va a cambiar, ya no va a ser mayor, no que hoy va a ser menor. Miren lo que yo estoy haciendo. Y de allí ya lo sostengo. Menos entre menos da más, 33 entre 3 es 11. X menores que 11. ¿Ya? ¿Vean? Entonces, al final mi respuesta viene, como son menores, vienen desde menos infinito hasta el 3. Vean, desde menos infinito hasta el 3. Como es igual, menor o igual, se toma, que ya lo expliqué anteriormente, y los infinitos no se toman. Aquí va a ir desde menos infinito hasta 11. Vean, hasta 11 mi respuesta. Vean, como es menor, no se toma y menos infinito tampoco se toma. Y esta sería la parte de las soluciones de esto. Vean, solo tenemos que ver cuando se multiplique o se divide por un negativo, cambia, mientras el símbolo se mantiene, ¿verdad? Y por último, creo que vamos a tocar esto donde ya va mezclado todo. Vean, donde ya va mezclado todo, vamos a hacer un ejercicio de estos. Voy a tratar de hacer alguno un poco largo. Vamos a tratar de hacer bueno, básicamente todos están iguales. Todos yo los veo iguales, no le veo a ninguna complejidad, pero vamos a tratar de hacer el H. Va. El ejercicio H es 3x más 16 menor, vean, que 7x más 2. ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ejercicio? Este es el H. Vamos a hacer lo mismo como una ecuación. Vamos a pasar las x a un lado, los números al otro, y al final vamos a encontrar la respuesta. Vean, el 7 pasa a restar porque está sumando, pasa a restar. Vean, menor. El 2 queda de este otro lado. El 16 pasa a restar. Vean.
Aquí yo resto y esto me queda menos 4x, ¿vean? Y aquí yo resto y me queda menos 14, ¿ya? Ese menos 4, ¿qué lo voy a mandar a hacer al otro lado? A dividir, pero es negativo, vean, es negativo ese menos 4. Entonces, ¿qué va a pasar? El símbolo va a cambiar, miren, y yo hasta se los pongo con otro color. Hoy en vez de ser menor, va a ser mayor. Entonces, menos 14 queda acá, abajo va a quedar menos 4, vean. No se puede dividir, exacto, pero podemos simplificar. Menos entre menos da más, mi respuesta va a ser positiva. Y aquí le voy a sacar mitad. Mitad de 14 es 7 y mitad de 4 es 2. Mi respuesta es esta. X deben de ser mayor a 7 medio. O es decir, la mitad de 7 que sería 3.5 si ustedes lo quieren ver en decimales. ¿Ve? ¿Ya? Pero esto no siempre lo vamos a hacer porque muchas veces van a ser decimales periódicos y infinitos. Bien, entonces mi respuesta es mi conjunto solución. Tienen que ser mayores de 7 medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi respuesta va a ser, ¿ve? Desde 7 medios hasta dónde? Hasta más infinito, porque son mayores de 7. Si fueran menores es desde menos infinito hasta 7 medios. Como es mayor, no se toma. Y los infinitos dijimos que no se toman. ¿Ven? Nunca se toma. Entonces aquí va así. ¿Ven? Entonces esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda de algún ejercicio de esto, márquenmelo y lo podemos hacer o lo pongan en sus comentarios.